Ya empezamos, estimadas y estimados jóvenes. ¿Cómo les va? Arranquemos con el caso que tienen en la pizarra, por favor, rápidamente. Son pocos datos. Levántenlos rapidito. Empecemos, por favor. Empecemos, tengan la bondad. Listo. A ver, ¿quién me responde la primera pregunta, por favor? ¿Quién me responde la primera pregunta? Tengan la bondad de intentar. No se olviden la táctica a la que me tuvieron que llevar. Si ustedes no dicen nada, yo paso el tema y les dejo de consulta. Buena tarde, Jorge. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más, por favor? ¿Quién me ayuda? Me niego rotundamente a verles cruzados de brazos esperando a que alguien más hable. Tres manos alzadas, ok. Con tu permiso, Jorge, y luego te doy la palabra en otro tema. Tengo a Anthony y a Catherine. Catherine, buena tarde. Variable de respuesta. Ya, buenas tardes, Inge. Las condiciones en las que se obtiene un mayor grado en la columna de destilación. ¿Qué será? Es GL, ¿no? Pero está mal igual. Anthony, No variable me de acuerdo. respuesta. Anthony, variable de respuesta. Buenas tardes, Jim. La variable de respuesta serían los grados Gay-Lussac. Grado alcohólico, grado Gay-Lussac, ¿no es cierto? Que voy a obtener en el destilado. Factores de estudio. La temperatura de la alimentación, el tipo de relleno y la relación de flujo. Ok. El tipo de diseño experimental. Es un diseño 2 a la K. Perfecto. ¿Cuántas réplicas? 2. ¿El número de corridas en total? 8. No.
Cuentas corridas, digo, no puntos experimentales. Serían 32. 16, ¿de dónde sacaste 32 datos? 16 nomás cuento yo. Perdón. Perdón, me confundí. Le dijiste 2 a la K. Exactamente, ¿cuánto vale K? 3. Correcto. Es un diseño 2 al cubo, factorial completo del tipo 2 a la K, con 2 réplicas, de los que nosotros estudiamos en las diapositivas. Anthony estuvo casi perfecto, por ahí se me quedó un par de cosas. Y a veces pregunto esto, ¿sí? Y a veces cuando pregunto diseño de experimentos, yo les doy el diseño y díganme qué nomás tiene este diseño. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos 3 factores de estudio, ¿no es cierto? 3 factores de estudio. Por tanto, otra vez, lo que vamos a estudiar el día de hoy es ANOVA multifactorial. Bueno, parte de lo que vamos a estudiar hoy, ¿no? Ok. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver en este momento. Y sí, en este trabajo andamos con una tesista, literalmente, ¿sí? Obviamente, ya vamos a hablar, vamos a generalizar el concepto a diferente número de factores. Aunque en este experimento en particular tenemos 3 factores, los conceptos que vamos a manejar en este ejercicio los vamos a generalizar a cualquier número de factores. Ya no a 1, no a 2, no a 3, sino 4, 5, 6, 15, 20 factores, lo que ustedes quieran. ¿No es cierto? En el caso en particular que nos corresponde en este momento, pues vamos a hablar de 3 factores A, B y C. A, número de niveles del factor A, B, número de niveles del factor B, C, número de niveles del factor C, y N, número de réplicas. En el caso que nos corresponde, mis queridos guaguas, estamos hablando entonces de que A, B y C son iguales los 3 a 2, ¿no es cierto? Porque el 2 a la K precisamente implica que todos los niveles, que todos los factores tienen un número de niveles igual a 2. ¿Ok? Entonces, pensemos en esto, mis queridos jóvenes. Si nosotros tenemos 3 factores de estudio, ¿hasta qué niveles, cuántas interacciones puedo estudiar yo? Lo conversamos al analizar las diapositivas, pero quiero que alguien me lo repita. ¿Cuántas interacciones puedo analizar yo en este diseño? El hecho de que tenga todas las réplicas quiere decir que puedo analizar un número determinado de interacciones. ¿Quién me lo dice? ¿Sí se acuerdan que les dije que es buen momento para que empiecen a estudiar 20 horas al día y dormir 4? Es buen momento. ¿Quién me dice cuántas interacciones puedo analizar aquí? Equivóquense. Yo no les voy a responder si ustedes no me responden. Carol Catherine. 3 interacciones porque tenemos 3 factores. Ok. 3 interacciones porque tenemos 3 factores. Me encanta cuando levantamos la mano que sea para equivocarnos, porque de eso se trata. No es correcta la respuesta. Ricardo, ¿cuántas puedo analizar? 2 interacciones. No es correcto. Jorge, ¿cuántas interacciones puedo analizar? 4. 4 interacciones. Correcto. Las interacciones son todas las posibles combinaciones de los factores, no de los niveles, de los factores que existen. No están estudiando. Yo entro a clase súper fresco, pero si ustedes no responden, ¿qué esperarán? Eso quiere decir que yo puedo analizar interacciones entre 2 factores e interacciones entre 3 factores. Por tanto, yo puedo analizar las interacciones A, C, A, B, B, C, que son las interacciones de orden doble o de segundo orden, como ustedes quieran. Y puedo analizar las interacciones, la única interacción triple posible, que es la de los 3 factores, juntos.
Y adicionalmente puedo analizar el efecto del factor A, el efecto del factor B y el efecto del factor C. Lo que quiere decir que yo, en un modelo factorial completo de 3 factores, con réplicas, puedo analizar el efecto de los factores, 3 interacciones dobles y una interacción triple. ¿Lo hice o no lo hice ya? ¿Hice o no hice esto? Ya lo hice. ¿Cuántas veces hay que repetir las cosas? Parecen niños. Por tanto, observen ustedes cómo queda descompuesto el valor de la variable de respuesta en este ejemplo. ¿Cómo queda descompuesto el valor de la variable de respuesta en este ejemplo? Se vuelve una barbaridad. Fíjense ustedes. El valor constante más el efecto de los factores A, B y C, más el efecto de las interacciones dobles, más el efecto de las interacciones triples, más el efecto de la interacción triple, más el efecto del error. Por tanto, yo voy a descomponer la variabilidad en 8 elementos. Empezamos un caso en que descomponía en 2, subimos a otro que descomponía en 3, y ayer vimos uno que descomponía en 4. Pues ahora ya, basta subir un factor y puedo descomponer la variabilidad en 8 elementos. En 8 elementos. Observen ustedes entonces que el modelo aditivo va creciendo y se transforma en algo como esto. Observen por favor lo que tienen en la pizarra. Efecto alfa, beta, delta. Gamma, gamma JK, gamma JL, gamma KL. Gamma JKL y el error. 3 efectos del factor, 3 interacciones dobles, una interacción triple y el error. Por tanto, ¿quién me dice cuántos pares de hipótesis tendrá el ANOVA en este caso? ¿Mm? ¿Cuántos pares de hipótesis tiene la ANOVA en este caso? A ver. Si dejan de interactuar, les dejo de consulta. Anthony, Ricardo, Catherine, gracias. ¿Alguien más? Bajen la mano ustedes. Vanessa, ¿cuántos Serían 4 pares? 4 pares, dice Vanessa. Ok. ¿Alguien más? 4 pares, dice. Aparte de las personas que alzaron la mano, ¿quién más? No voy a hacer participar a los mismos y a los mismos. ¿Quién más? Y si ustedes no participan, van a ser los responsables de que la clase se termine y les mande de consulta esto. ¿Quién más? Aparte de Jorge, ¿quién más? ¿Quién más? Las mismas personas de siempre. ¿Quién más? ¿Quién más, por favor? Brian Alexander, cuéntame. Creo que son cuatro pares y una para cada factor. Ok, Analía. Gracias, Brian. Analía, te escucho. Analía.
Ya, ahora sí ya se me escucha. Ahora se te escucha. Sí que creo que son 7 pares. Correcto. Son 7 pares. 3 para los factores, 3 para la interacción doble, 1 para la interacción triple. Hipótesis nula. Las medias de los niveles del factor A son iguales. Hipótesis nula 2. Las medias de los niveles del factor B son iguales. Hipótesis nula 3. Las medias de los niveles del factor C son iguales. Hipótesis nula 4. La interacción AC no es estadísticamente significativa. Hipótesis 5. La interacción AB no es estadísticamente significativa. Hipótesis 6. La interacción doble BC no es estadísticamente significativa. Hipótesis 7. La interacción triple ABC no es estadísticamente significativa. Esto ya estudiamos ayer, solo estoy expandiendo el concepto. Esto no debería causarnos esfuerzo adicional. Por tanto, fíjense ustedes que estudiando 3 factores, ya tengo que hacer 7 pruebas de hipótesis cuando tengo réplicas. Porque estoy aislando 7 variabilidades diferentes. ¿De acuerdo? Preguntas, por favor. Así va a quedar la tabla de ANOVA para este caso, mis queridos jóvenes. ¿Se dan cuenta que esto matemáticamente ya es muy difícil de hacer? Observen ustedes, ¿no? ¿Cuántas fuentes de variabilidad? Los 3 factores, 3 interacciones dobles, 1 interacción triple, además del error. En total, 8 fuentes de variabilidad. Tengo que sacar la suma de cuadrados de cada una, ¿no? La suma de cuadrados del factor A, del factor B, del factor C. La suma de cuadrados de la interacción AB, la suma de cuadrados de la interacción AC, la suma de cuadrados de la interacción BC, la suma de cuadrados de la interacción triple ABC y la suma de cuadrados del error, cada una con sus grados de libertad. Si divido cada suma de cuadrados para el grado de libertad, tengo el cuadrado medio de todas ellas, y luego divido todas las sumas de, todos los cuadrados medios para el cuadrado medio del error para obtener la razón F de las pruebas. ¿Cuántos valores P? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores P. ¿Preguntas? ¿Preguntas respecto a esta tabla, por favor? ¿No? Recuerden, todos, absolutamente, todos los casos de ANOVA que estamos viendo, ya te doy la palabra, Jorge. Todos los casos de ANOVA que estamos viendo tienen el mismo concepto, parten del modelo aditivo de cómo puedo descomponer la variabilidad del valor de la variable de respuesta. ¿Sí? Jorge. Disculpe, le quiero preguntar una cosa. Sé Claro. que puede ser una película, que sé que puede ser una pregunta un poco tonta, podría decirse. Lo que sucede es que usted nos había, Esas no existen. ya, usted nos había hablado en el ANOVA que el MC y el MSF pueden servir para como puede servir como aproximación a la varianza. Buen estimador de varianza, Como, ¿verdad?
Como un estimador de sigma cuadrado, así es. Ya, eso es para como un estimador para la matriz completa. No te escuché bien, creo que dijiste, ¿es eso un estimador para la matriz completa? ¿Eso me dijiste? Sí, así mismo. Ok, por supuesto, recuerda que toda la matriz tiene una sola varianza común que es sigma cuadrado. Y una vez más, el mejor estimador de sigma cuadrado es MSE. Primera cosa. Segunda, todos los demás cuadrados medios, cualquiera, en cualquier modelo, todos los demás cuadrados medios son buenos estimadores de sigma cuadrado solo si la hipótesis nula es verdadera. Cuando la hipótesis nula es verdadera, los cuadrados medios se parecen a MSE y por eso este cociente tiende a 1. Entonces sí, es el estimador de ese sigma cuadrado de toda la matriz joven. Tal vez esa era la pregunta. Sí, le puedo hacer otra pregunta. Claro. Cuando hablábamos nosotros de pruebas de hipótesis, hablábamos bastante sobre todo lo que viene siendo que se puede hacer pruebas de hipótesis con cualquier parámetro. Así es. Entonces, hay algunos métodos, bueno, no se me ocurre ahorita ningún ejemplo ningún ejemplo donde tenga que ver esos métodos, pero por ejemplo, puede haber algunos métodos para estudiar, por ejemplo, diferencia de varianzas, no recuerdo ahorita el nombre, o Relación de varianzas. Relación de varianzas o proporciones u otros. No te entendí la pregunta, Jorge. ¿Puedes planteármela nuevamente? Que el ANOVA lo que sirve es para una diferencia de medios, prácticamente. Ok, así es. Entonces, hay algunos otros métodos con los cuales nosotros podemos estudiar proporciones. Diferencias de proporciones o relaciones de varianzas. Exactamente. Ya, ok. Nosotros vemos los más comunes. La relación de varianza siempre se estudia con F o pruebas derivadas de F, ¿sí? Por eso, por ejemplo, la prueba de Tocca y Kramer es una prueba de relación de varianzas derivada de F. La proporción se estudia con la distribución normal, o la diferencia de proporción se estudia con la distribución normal, porque estamos aprovechando el teorema del límite central. Sin embargo, la proporción también puede estudiarse con su distribución natural, que es la binomial. Entonces, los métodos muchas veces dependen de la aproximación que utilices. Y finalmente, también existen métodos no paramétricos para estudiar este tipo de parámetros sin necesidad de que se aplique el teorema del límite central o los datos provengan de determinada distribución. Hay más métodos. Nosotros estamos estudiando lo básico, Jorge. Hay muchas otras cosas que se puede ver en estadística. ¿Sí? Ya, gracias. Listo. Volvamos entonces. Y claro, calculemos todos estos cuadrados a mano. Con las justas entiendo yo las fórmulas, porque ya es cálculo matricial esto. Entonces, software contigo. Voy a pasar al Excel ahorita. Aquí tenemos los datos, ¿no es cierto? Observen, por favor, una vez más. Es lo mismo que tenemos aquí. ¿Sí? Los 16 datos del 2 al cubo del que estamos hablando. Para términos de consistencia, voy a llamarle a la relación de reflujo factor a la temperatura de alimentación factor B y al tipo de relleno factor C. Las personas que toman básicos conmigo saben que les he hablado de esto, ¿no es cierto? De lo que implica el reflujo, de lo que implican los rellenos en las columnas de destilación. Analía, para y bola a la clase. Usted siempre pasa contenta por otro lado, ¿verdad? Concéntrate. ¿No es cierto? Entonces, mis queridos jóvenes, al ser un 2 a la K, y recuerden ustedes que yo tengo que ingresar los datos como matriz, digo como vectores, pues tengo esto, ¿no? Fíjense. Relación de reflujo 1,5, temperatura 25, relleno en talos. Aquí estoy mal, perdonen. Caramba.
Repito una vez más. Relación de reflujo 1,5, temperatura 25, relleno Intalox. 1,5, 25, relleno Intalox. Réplica 1,36, réplica 2,28. Y así para abajo. Pero yo quiero que vean una cosa para que entiendan la notación a qué se refiere. Fíjense ustedes, cuando yo ya utilizo la nomenclatura -1, -1, -1, +1, +1, +1, ¿sí? Aunque aquí estoy mal, tengo que cambiar. Aquí, a ver, estoy empezando con 1. Sí, está bien, de gana hablo, ¿sí? Fíjense ustedes. Factor A en bajo, 1,5. Factor B en bajo, 25. Factor C en bajo. Las Intalox han sido en bajo. ¿Y se fijan que esta nomenclatura es la misma que les enseñé en las diapositivas? A esto se refiere la nomenclatura -1 y +1. ¿Sí? Yo les estoy dando tiempo para que pongan los datos que ya debieron haber digitado, pongan en columna para que trabajen conmigo en el StatGraphics. Si lo quieren hacer, ok. Porque yo estoy a un paso de irme a StatGraphics con estos datos. ¿Verdad que sí? Observen entonces, aquí están los 16 puntos, ¿no? Los 16 puntitos. Con los niveles en la nomenclatura que aprendimos, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren, para que comparen más cerca, ¿no? Ahí observenles. Ok. Me voy al StatGraphics. Al StatGraphics no le importa si ustedes ponen el 1,5, el 2,5 y la palabra Intalox y PAL, o ponen -1, -1, +1. Al StatGraphics no le importa el valor de los niveles, le importa distinguirlos, ¿no es cierto? Así que voy a trabajar ahorita con los nombres y apellidos, así me voy a llevar. ¿Ya están todos listos para entrar a estas graphics o les tengo que esperar? ¿Mm? ¿Listo? Observen ustedes cómo tiene que acomodarse la matriz, ¿no? Parece algo poco importante, pero créanme, tengan la seguridad de que sus principales errores en un examen usando software es en la metida de datos. Sacan malos datos, ¿sí? Y ojo, por decirles algo, si el valor P es, por decirles algo, 0,035 y ustedes por meter malos datos sacan 0,032, igual les pongo 0, ¿de acuerdo? Me voy ahora hacia estas graphics, mis estimadas y estimados guaguas. Recuerden que ya codifiqué el nombre de los factores. Como es la relación de reflujo es A, la temperatura de alimentación es B y el tipo de relleno es C. Y al grado Gay-Lussac simplemente le voy a llamar respuesta. ¿No es cierto? Ahí estamos.
Ok. Si están listos y me van siguiendo, yo sigo. Levanten la mano quienes me están siguiendo en estas gráficas, por favor. Ok, entonces sigamos. Recuerden ustedes, jóvenes, tengo que irme a comparar, comparaciones de la ANOVA y me voy a ANOVA multifactor. ¿No es cierto? La variable dependiente es la variable de respuesta y los factores de estudio son los factores A, B y C. Ok. Y una vez más, para que se entienda el concepto, ¿qué debo poner o qué número debo poner en orden máximo de interacción? ¿Quién me dice? ¿Mm? ¿Hasta qué orden de interacción debo analizar? ¿Quién me dice? ¿Alguien? Sebastián. Buenas tardes, profe. Hasta una interacción triple. Correcto. Hasta 3. El máximo orden que puedo analizar en un diseño con 3 factores es orden 3. Lo que yo recomiendo aquí es que siempre empiecen analizando hasta el máximo orden de interacción. Ya me voy a explicar a qué me refiero. 3, entonces, aquí. Pongo OK. Y ahorita, primero, antes de verle la nueva, quiero que observen una cosa, que es el gráfico de interacciones. Observen ustedes. En este punto, fíjense ustedes, ¿no? La interacción que acaba de mostrarnos este gráfico es el factor A 2 niveles, la variable de respuesta aquí, en relación con el factor B, ¿no es cierto? Y se fijan ustedes, este gráfico al no mostrar cruces está diciendo que no existe en la muestra de interacción entre los factores. ¿Cómo cambio? Clic derecho, opciones de panel, y observen aquí abajo, por favor. Observen ustedes aquí abajo, me dice aquí, analice usted la AC y analice usted la BC. Y ponga en el eje el primero o el segundo factor dependiendo de lo que quiera. Por ejemplo, pongamos segundo y analicemos la interacción AC. Observen ustedes. No hay interacción tampoco, y así ustedes pueden analizar todos los tipos de interacciones. Fíjense, aquí me puso el factor B en el eje y en las series me puso el factor C. ¿Cuántos gráficos de interacciones hay? ¿Quién me dice? Observen ustedes de cuántas maneras posibles puedo combinar. Yo puedo analizar la interacción AB, AC y BC y puedo graficar en el eje el primero o el segundo factor, dependiendo del que yo quiera. Por tanto, yo puedo analizar 6 de estos gráficos. ¿No es cierto? Observen uno más. AC y pongamos en el primer factor A, me dice. Voy a analizar cómo interactúan el factor A con el factor C y voy a poner el factor A en el eje. Eso dice, ¿no? Fíjense. Si se dan cuenta, aparte de eso, que ninguno de los gráficos ha tenido intersecciones, eso ya nos va a dar buena cuenta de que muy probablemente las interacciones no sean significativas estadísticamente. Vamos a ver. Recuerden ustedes que también pueden graficar, por ejemplo, el scatter plot. Y este gráfico es interesante. Ustedes lo conocieron al inicio del curso, ¿no? Una vez más, fíjense, el factor A, variable de respuesta, a 2 niveles. Cambiamos de factor. El factor B, variable de respuesta. Cambiamos de factor. El factor C, variable de respuesta. Son los gráficos scatter plots de los que ustedes ya se enteraron al inicio en estadística descriptiva. Vámonos a lo que estábamos haciendo, ¿no? Ahora sí.
Verifiquemos supuestos. Den viendo normalidad rapidito. Alguien. Ya están ahí adentro ustedes, ¿no es cierto? Rapidito, den viendo normalidad. Alguien que me dé viendo homoscedasticidad para cada uno de los tres factores. Hay que analizar factor por factor, no se olviden. Y alguien que y yo voy a ver gráficos de residuos, ¿ya? Lo más fácil, residuo versus número corrida y residuo versus niveles del factor. Ahí están los gráficos de residuos, el de número de corrida. Yo veo aleatoriedad de los datos. Están alternos a uno y otro lado de la línea del cero. No veo patrones. El ancho es un poco más ancho en la parte de la derecha que en la parte de la izquierda, pero eso simplemente nos está hablando de que hay que probar la varianza y tiene normalidad. Rápido. Ok, yo continúo. Cuando tengan datos me avisan. Y ahora sí hagamos la ANOVA. Nadie tiene normalidad, pero se supone que ya tenían ingresados los datos. Es cuestión de hacer clic nomás. ¿Quién tiene ya ingresados los datos en StatGraphics? ¿Quién tiene los datos en matriz? Así como yo. ¿Quién tiene ya ingresado esto? Así. ¿Mm? ¿Quién tiene los datos ingresados? Solo una persona. No dijeron 30, me dijeron que estaban acompañándome en 3 manos alzadas. 4. Ya, pues de tener los datos ingresados a sacar normalidad hay 30 segundos. Menos. Anthony, ¿tienes la prueba de normalidad? Sí, Jem. Sí, yo tengo la prueba de normalidad. ¿Normal o no? No quiero que compartas. Tengo que avanzar. Sí, vienen de una distribución normal. Aproximadamente normal. Las pruebas de homoscedasticidad, no se olviden, se hacen ingresando a ANOVA de un factor y se prueban uno por uno. Y finalmente los gráficos de residuos que demuestran independencia. Me voy de nuevo a ANOVA. ¿Preguntas antes de seguir? ANOVA, entonces. ¿No es cierto? Ya se me perdió, así que me voy por acá. ANOVA multifactor. Ay, cancel, ¿qué estoy haciendo yo? Ya, perdón, ahí estoy. Observemos, por favor, estaba con estos gráficos y lo que yo quiero es sacarles a ANOVA. Voy a retirar los gráficos porque no necesito que me estorben y ahí estamos. Solito, ¿no es cierto? Ok, vamos por partes. Claramente podemos observar que ninguna de las interacciones es estadísticamente significativa, ni la de orden 3, ni ninguna de las de orden 2, ¿verdad? ¿Sí o no? Recuerden ustedes, y de los factores veo que 2 no son significativos y 1 sí lo es, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que aprender de aquí, mis queridos jóvenes, es entender el modelo aditivo. Yo descompongo la variabilidad porque el modelo me lo permite. Pero si, por ejemplo, yo identifico variabilidad en la interacción de orden 3, 81 en suma de cuadrados, eso no necesariamente quiere decir que esta variabilidad sea estadísticamente significativa. Observemos el valor P de la interacción triple, 0,1875. No puedo rechazar la hipótesis nula, y la hipótesis nula era que esta interacción no es estadísticamente significativa. La conclusión, por tanto, es que la interacción triple no tiene significancia estadística, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Eso qué quiere decir? Si no hay significancia estadística, escúchenme, quiere decir que yo puedo considerarle parte del error.
y devolverle al residuo. El momento en que devuelvo al residuo, dejo de aislar su efecto y le devuelvo al residuo. Quiero que observen los datos y vayan comparando. Fíjense cuánto es del residuo ahorita, 312. Y la interacción triple tiene una suma de cuadrados de 81, ¿no es cierto? Como yo estoy viendo que la interacción triple no es estadísticamente significativa, debo devolverle al residuo. ¿Para qué? Para robustecer la prueba. Aún no termino la prueba, eso quiero decirles. ¿En qué momento se detiene la prueba? Escúchenme con atención. Como voy a devolver la interacción triple, me voy a opciones de análisis. Si vieron en donde le di clic, repito una vez más. Opciones de análisis y me sale donde yo le dije hasta qué orden de interacción analice. Como ya acabo de demostrar que la interacción triple no es significativa, la devuelvo al residuo. ¿Qué quiere decir eso? Ese 81 le voy a devolver a ese 312. En otras palabras, voy a hacer que el residuo sea aproximadamente 392. ¿Cómo hago eso? Muy sencillo. Le digo al software, déme analizando solo hasta interacciones de orden doble. ¿Por qué? Porque ya decidí devolver las triples al residuo. ¿Está claro? Observen lo que pasa. Fíjense ustedes lo que pasó. StarGraphics me retiró el análisis de la interacción triple y devolvió ese 81 al residuo. El residuo era 312 más 81, 393, ¿verdad? ¿Sí cachan lo que pasó aquí abajo en esta parte? ¿Sí? Ya no hay interacción triple. Decidimos no analizarla porque no hay significancia estadística. ¿Qué consecuencia tiene esto? Pues muy sencillo. Observen qué pasa con el cuadrado medio del residuo, que es respecto a los que comparo yo siempre. En el modelo original, donde analicé hasta la hipótesis triple, perdón, hasta el residuo, hasta la interacción triple, el cuadrado medio del residuo valía 39. Quiere decir que todos los cuadrados medios debían dividirse para 39. Cuando yo quito la interacción triple, como el tamaño de la suma de cuadrados del error aumenta, cambian también los grados de libertad. Fíjense lo que pasó. El residuo pasó a tamaño 43, el cuadrado medio del residuo. Por tanto, al hacer las razones F, el denominador es más grande. Los valores de razón F son más pequeños. ¿No es cierto? Y la evidencia del valor P es más grande. En otras palabras, el valor P crece. Observen una vez más. Vuelvo a poner el menú completo y observen los valores P. Observen el valor P de la interacción BC, por ejemplo. 0,446. Observen el valor P del factor B, 0,071. ¿Qué pasa cuando quito la interacción triple? 0,46, 0,08. Los valores P crecieron. Cuando yo quito las interacciones no significativas, la prueba genera mayor evidencia a favor de la hipótesis nula. Por tanto, para demostrar la hipótesis alterna necesito más evidencia. Eso en estadística dice que la prueba es más robusta. Pero ¿hasta dónde puedo hacer eso? Hasta donde las interacciones son estadísticamente significativas. Si encuentro interacciones con significancia estadística, ya no las puedo quitar. ¿Ok? Observen. Interacción AB, 0,13. Interacción AC, 0,88. Interacción BC, 0,46. Ninguna es significativa, ¿no es cierto? Así que quito las interacciones dobles, porque tampoco tienen significancia estadística. Me voy a opciones de análisis y quito las interacciones dobles. Por tanto, ya voy a analizar solo los efectos de los factores.
Devolví todas las interacciones al error. ¿Por qué? Porque todas son, o mejor dicho, ninguna tiene significancia estadística. Aquí paro el análisis. Si yo les hubiese tomado esto en un examen, la respuesta era esta tabla que están viendo. No la primera, no la segunda. ¿Está claro? ¿Preguntas antes de seguir, que todavía tengo que explicar respecto a esto? Sebastián. Sí, profe, una consulta. En este caso, por ejemplo, vemos que existían 3 interacciones dobles. Si una de esas 3 fuera significativa, ¿se mantienen todas? Es buena pregunta. Voy por ahí. Sebastián me dice, ¿qué tal? En este caso, las 3 dobles, y volvamos, ¿no es cierto? Pongamos, interacciones dobles. Las 3 dobles no fueron significativas. Así era, ¿no? Como está en este momento en pantalla. Sebastián me dice, ¿qué tal si una de ellas hubiera sido significativa? Sebastián, ahí se devuelven solo las no significativas. ¿Cómo se hace eso? Les voy a explicar ahorita. No es el caso, pero supongamos, escúchenme por favor, supongamos que de estas 3 que ustedes tienen ahí, la interacción AB hubiera sido significativa. Supongamos, ¿no? Anotarán suponer, ¿sí? Supongamos que de las 3 que ustedes están viendo, la interacción AB hubiese sido significativa. Y las interacciones AC y BC no lo hubiesen sido. ¿De acuerdo? La pregunta de Sebastián es adecuada. ¿Qué hago? Lo que le estoy diciendo es, devuelva solo las no significativas al residuo. ¿Cómo se hace eso? Observen. Opciones de análisis. Como tengo una interacción de orden 2 significativa, mantengo aquí el orden de interacciones a analizar, 2. Pero me voy acá donde dice excluir. ¿Sí ven? En la parte derecha, excluir. Y le digo, ok, como la interacción AB es significativa, yo tengo que excluir la interacción AC y la interacción BC. Observen lo que sucede. Mantuvo el análisis de la interacción AB, pero devolvió las otras 2 interacciones al residuo. O sea, yo sí puedo devolver una o varias interacciones o todas. Esa era la pregunta, Sebastián. Sí, profe, muchas gracias. Eso ¿Me aplica para entendiste? cualquier orden de interacción. Esa es otra más. Yo ya les dije en la otra vez, spoiler, rara vez las interacciones de orden triple en adelante son significativas, les dije, ¿no es cierto? Lo más usual es que aunque yo tenga analizando 4 o 5 factores, las interacciones de orden 3 para arriba no son significativas. Una forma muy sencilla en que yo me doy cuenta que los estudiantes han falseado los datos en su trabajo de titulación es cuando tienen interacciones de orden superior significativas. Les cuento, ¿sí? Por tanto, sí, si ustedes quieren, con datos reales, empiecen analizando el orden máximo y van a ir devolviendo y devolviendo interacciones. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por tanto, no se olviden, en el caso que nos corresponde, nosotros tenemos que la respuesta era esta, ¿no? ¿No es cierto? Porque las interacciones de orden doble u orden triple, aunque pueden analizarse, no fueron significativas. Lo que quiere decir que el único factor que está influyendo en la variable de respuesta es la razón del reflujo. ¿No es cierto? Y bueno, por una prueba de rangos múltiples, muy rápidamente ustedes pueden determinar cuál de los 2 valores es el que conviene. Y observen ustedes, una vez más, al nivel de... A ver, ¿quién me dice a qué nivel de significancia concluyen ANOVA? A ver. ¿A 1 o a 0,1? ¿A qué nivel de significancia concluyo? Ricardo. 0,1. ¿Aseguro? Sí, 0,1. No, el valor P es mayor que 0,1%. Concluyo a 1% nomás. ¿No es cierto? ¿Ok?
Entonces, observen en la prueba de rangos múltiples, muy rápido esto, ¿no? Cambio acá, opciones de panel, toque y HCD, 99 nomás, no 99.9. Y clarito me dice, fíjense ustedes, me está diciendo, claro, aquí como solo tengo dos niveles del factor, tengo solo dos grupos homogéneos porque la diferencia es estadísticamente significativa. Es la misma conclusión a la que llegó ANOVA. Esto ya vimos ayer o anteayer, no sé cuándo fue con ustedes. ¿Sí? Y nos está diciendo, fíjese usted que usted obtiene mayor concentración de alcohol con 2,5 de reflujo. ¿No es cierto? Y los otros dos factores, ANOVA mismo me dijo que no influyen. Los otros dos factores me dijeron, vea, la temperatura no tiene influencia en la concentración de etanol, la temperatura de alimentación, ¿no? Y utilice nomás cualquier tipo de relleno que le da lo mismo. Eso nos dicen los resultados. La verificación siempre, no se olviden, hay que verificar los supuestos de ANOVA y hay que hacer las pruebas de rangos múltiples. Practicarán cómo se hacen estos cuadritos. No vaya a ser que les tome en la teoría. A veces lo hago. ¿Sí? ¿Preguntas? Y si estoy volando es porque tengo que hacer una ANOVA de 4 factores. Tienen 4 o 5 minutos de descanso, jóvenes, para pasar a una ANOVA más grande.
Tienen un archivito en el chat, por favor. Más fácil va a ser para manejarnos. Abran ese archivo, trabajemos. Les decía que tienen un archivito en el chat, por favor, abran ese archivo y trabajemos. ¿Está cargando ya? No, o todavía nada. No todavía, ¿no? Todavía no. Está en carga. Debe estar ya, ahorita ya cayó. ¿Sí? Ok. Primera cosa, por favor, abran ese archivo para evitarnos digitación y en función del tiempo explicarles qué tenemos ahí. ¿De acuerdo? ¿Listo? Vayan abriendo, por favor, vayan abriendo. Doménica Estefanía. Henry Alexis. ¿Doménica? Presente yo. Presente, profe. Henry Alexis. ¿Ah? Presente, profe. Pónganse pilas. William Steven. Presente. Jefferson Hernán. Presente. Stephanie Carolina. Presente. Clarence David. Carol Catherine. Presente, Inge. Vanessa Monserrat. Presente. Brian Alexander. Karina Janet. Steve Paul. Presente, presente. ¿Dónde andas? Marcos Josué. Presente. Jocelyn Vanessa. Presente. Marlon Jefferson. Silvia Carolina. José David. María José. Marcel Omar. Presente. Anthony Ricardo. Presente. Marco Efren. Presente. Denis Alexis. Gisela Lisset. Presente. Priscila Micaela. Presente, Inge. Kevin Sebastián. Dayana Abigail. Presente. Yadira Anabel. Presente. Michael Anthony. Presente. Anthony David. Presente, Jim. Lisbeth Noemí. Presente. Ana Belén. Presente, Inge. Emily Paola. Presente. Ana Michelle. Lisbeth Nicole. Presente. Marjorie Carolina. Marco Charles. Presente, presente, Marco. Randy Ariel. Presente. Pamela Belén. Presente, Inge. Julissa Elizabeth. Víctor Andrés. Carla Nayeli. Presente, Inge. Emily Nayeli. Presente. Analia del Pilar. Presente. Nidia Eliana. Jocelyn Carolina. Presente. Sebastián Eduardo. Presente. Amanda Michelle. Ricardo Emilio. Presente, Jim. Marcus Iván. Alejandro Sebastián. Presente. Jorge David. Presente. Dayana Damaris. Presente. Caterina Alexandra. Presente, Inge. ¿Alguien que se me haya pasado? ¿Falta o qué? A ver, veo aquí una mano alzada que dice con toda la emoción. Brian Alexander, cuéntame, ¿qué pasó contigo?
Profe, no sé si se me escuchó. Es que sí dije presente, porque estaba raro mi internet. ¿A quién le dijiste? Entonces no dije, perdón, es que se corta el internet. Pero sí estoy. Se cortó el internet, ya dice. Listo, continuemos entonces. ¿Ya tienen abierto el archivo, por favor? A estas alturas ya debieron haber reconocido el tipo de experimento, el tipo de matriz factorial, rapidito. Claro, lo que nos interesa es el efecto de 4 factores en una variable de respuesta llamada volumen filtrado nomás. ¿Cuáles son los factores? Es lo de menos ahorita, ¿sí? Solo tengo 4 factores A, B, C y D. Díganme qué tipo de experimento es. Cuéntenme. Vanessa. No sé si tal vez es 2K menos 1. ¿Cuánto vale CAP? Deme un segundo. 4. Ya. Si sería 2 a la K menos 1, solo tendrías 8 puntos experimentales. Aquí hay 16 puntos y 32 corridas. Si ustedes observan, ya estoy en la matriz ahorita, ustedes también, observen esto. ¿Por qué este es los 4 factores en bajo? Y la siguiente es los 4 factores en bajo, ¿sí o no? Por tanto, este y este son réplicas. Los 4 factores en bajo, réplica. El 1 en alto, los otros 3 en bajo. El 1 en alto, los otros 3 en bajo, réplica. Por tanto, si yo tengo 32 puntos, 22 corridas, perdón, y tengo 2 réplicas, quiere decir que es un experimento de 16 puntos experimentales. Y como estoy usando un modelo con 2 niveles, es un 2 a la cuarta nomás, factorial completo. Es un factorial completo 2 a la cuarta con réplica, ¿no es cierto? Con 2 réplicas por punto. 16 puntos experimentales, 2 réplicas, 32 corridas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Díganme que sí. Ok. Factorial completo, 2 a la cuarta, 4 factores. ¿Cuántas interacciones puedo analizar? A ver, ¿quién me dice? Steve. 15. Cuéntame cuáles nomás son. ¿Cuántas hay de orden 2? ¿Cuántas hay de orden 3? ¿Cuántas hay de orden 4? Tenemos la que son de los 4 factores. Este es de orden 4. Una. Dabas una, perfecto. La de, creo que son 4 de orden 3. Seguro 4C3 es 4. A ver, facilito. Observa en el Excel. 4 factores, combinatoria, ¿no? El número es 4. El otro es 2. 10. A ver, ¿es combina o combinat? A ver. Es combinat, perdona. La mención 6 debe salir claro. De orden 3 van a ser 4. Y de orden 4 son 1, ¿no? 11 hay. ¿Sí? Es combinación 4C2, 4C3, 4C4. ¿Se acabó? Síganme con la misma lógica, el modelo aditivo. ¿En cuántas partes descompone la variabilidad entonces? Bueno, aquí también faltan los factores, ¿no? Son 4 factores. ¿En cuántas partes descompone la variabilidad del modelo aditivo en este caso?
Rapidito. Yo ya lo hice el anterior, ya debieron haberlo tomado en cuenta, Anthony. No, son 16 contando el error aleatorio. Por supuesto, si el error es parte de la variabilidad. Son 16. Ahí están las 15 más del error. ¿No es cierto? Por tanto, ¿cuántas pruebas de hipótesis va a tener este ANOVA? 15 pruebas. 15 pruebas de hipótesis. 15 pares de hipótesis, ¿no es cierto? Ahí es cuando uno dice, esto ha sido larguísimo. Y es cuando uno entiende por qué esto ya no se hace a mano, ¿no? Cuando yo aprendí todavía no había estos paquetes. Hacíamos ANOVA de 1, de 2 factores, de 3 también a mano. ¿Sí? Así es más complejo, ¿no? Observen ustedes una cosa adicional que tiene esta matriz. Esta es una matriz completamente aleatorizada. Observen, por favor, que aunque la matriz tiene estos puntos experimentales, esta matriz fue corrida en este orden. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Claro, yo desarrollo la matriz 4 menos, 4 menos, más 3 menos, así. Pero fíjense ustedes que el orden en que se realizó dice que el primer experimento fue este. Si se fijan, primero corrí este, A en menos y D en menos. Segundo corrí, ¿dónde está el 2? Acá. Este, etcétera. Último corrí el que esté en puesto 32, que es este punto. Si se dan cuenta, realmente esta es la información completa de un diseño experimental. El orden en que se corrieron todas las corridas, ¿no? ¿Sí? Esto no se ejecutó primero este, segundo este, tercero este, cuarto este. Eso no. La aleatorización implica correr en orden aleatorio, sortear el orden en que se corren los experimentos. ¿Sí? Entonces, para hacer un gráfico de residuos por orden de corrida, la forma correcta es la siguiente. Y lo voy a replicar acá. Y la voy a replicar. A ver, permítanme hacer una cosa más interesante. ¿Sí? Al orden de corrida no le interesa si estuvo en más, en menos, en lo que sea. Es muy sencillo. Al orden de corrida lo único que le interesa es recordar, saber, ¿no es cierto? Que cuando la corrida 12 en 45, 6 en 42. Aquí está en desorden. Yo tengo que ponerle en orden para saber cuál fue el orden de la corrida. Ordenar de menor a mayor. Ampliar la selección, ordenado. Y a estas dos columnas les hago el gráfico de residuos por orden de corrida. Esta es la forma real en que esto se hace. ¿De acuerdo? Volvamos a la ANOVA para entender esto. Me llevo todos los datos, mis queridos jóvenes, y me voy a StatGraphics una vez más. Y ustedes ya pueden hacer lo mismo que hicimos hace un rato, así que inténtenlo, por favor. Ya vamos haciendo lo mismo que hicimos hace un rato. Ahí andábamos, ¿no es cierto? Voy a crear un nuevo libro, solo me cambio de hoja, como en Excel, ¿no? Y pego los datos. Fíjense que, insisto, al StatGraphics no le interesa, ya no puedo poner ABC porque está en la otra hoja. Aquí tengo que cambiar. Hagamos algo más fácil para no estar perdiendo el tiempo. Espérenme un segundo. Deje de compartir, ¿verdad? Espérenme un segundito. Yo sé por qué lo hago, no se preocupen.
un ratito ahora que se abran. Ok, vamos de nuevo entonces. Estoy con estas graphics vacío. La forma más sencilla es borrar. Y ahora sí, ¿no es cierto? Ah, tengan cuidado cuando llaman las variables del mismo nombre, estas graphics, cualquier software se confunde. Hasta uno se confunde. Y esta última columna que era la respuesta. Okay. Listo. ¿Listo? Avancemos entonces. Comparar, ANOVA multifactor, respuesta es R. Y los otros 4 factores A, B, C y D. Ok. Orden máximo de interacción. ¿Cuánto será esta vez? 4, ¿verdad? En función del tiempo directo me lanzo a la ANOVA. Y observen esa barbaridad. Lo dicho, ¿no? Cuenten, ¿cuántas pruebas de hipótesis hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿No es cierto? La interacción cuádruple no es significativa, ¿verdad? Por tanto, la devuelvo. Las interacciones triples son significativas y las dos dobles, y hay dos dobles que no lo son. Con esto queda claro que este es un ejercicio académico, ¿no? No son datos reales, porque eso no están saliendo significativas las interacciones triples. Ojo, una cosa interesante de los modelos de ANOVA es que yo no puedo devolver interacciones dobles si no devuelvo primero las triples. En otras palabras, aquí ya quedó así. ¿Quieren ver? ¿Qué tal si yo quiero devolver la interacción B a B? Porque no es significativa. No me va a dejar, porque tengo interacciones triples significativas. En otras palabras, en este ejercicio, se devuelve hasta la interacción cuádruple y ahí queda. Ya no puedo devolver las triples, son significativas. Y fíjense lo que me está diciendo aquí. Este experimento es tan complejo, tiene tantas cosas por aprender todavía, que prácticamente todos los factores se interrelacionan entre sí y todos los factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre la variable de respuesta. ¿No es cierto? Mucho que trabajar aquí. Finalmente, respecto a este ejercicio, debo decir que yo tengo que hacer, como las 4 son estadísticamente significativas, los 4 factores, tengo que hacer pruebas de rangos múltiples para cada factor. De tal manera que yo encontraré las mejores condiciones del factor A, las del factor B, las del factor C y las del factor D. Cosa que les dejo de entretenimiento con el archivo que ya les pasé. ¿De acuerdo? Practicarán. Si no, después en el examen están perdidos, no saben ni cómo digitar. ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces ya ven por dónde va yendo el tema en el trabajo. Si ustedes eligen un tema de 5 factores, pues tendrán mucho más trabajo que esto, ¿no? Ojo, un plus muy, aunque mañana, no, el viernes quedamos en hacer tutoría de su trabajo, un plus muy importante es que una cosa es cumplir con lo básico en el trabajo y otra cosa es hacer cosas interesantes. En este trabajo no califico lo básico. El mejor trabajo tiene 20. Y de ahí, el techo lo ponen ustedes mismos. ¿Sí? Si hay un trabajo que en lugar de usar un factorial completo 2 a la K, que cualquiera utiliza, por ejemplo, una fracción factorial, la cosa cambia. ¿O qué tal si a alguien se le ocurre utilizar un cuadrado grecolatino? Qué bonito, perfecto, qué alhaja. ¿O qué tal si utilizo un 3 a la K en lugar de un 2 a la K porque
Aunque no lo estudié, me puse a leer un poquito de ese modelo, ¿no? Si se dan cuenta, entonces, que aunque los conceptos son los mismos, ¿sí? Se van expandiendo y se vuelve más complejo en la medida que más factores ingresan al análisis. ¿De acuerdo? Obviamente aquí ni siquiera hemos topado el tema de que hay que verificar normalidad de los 32 datos, ¿no? De que hay que verificar homoscedasticidad para cada uno de los 4 factores, ¿verdad? Y que hay que ver los gráficos de residuos, aunque ya les dije que aquí el orden de corrida es el orden en que yo tengo que dibujar los residuos. ¿Preguntas? Listo, entonces, cambiemos de tema. Último tema, regresión lineal. Vamos ahí. Deme un segundo, que no he tenido abierto el archivo del ejercicio para entender el concepto. Regresión lineal tiene mucho de parecido con ANOVA. Así que el mismo concepto, vamos a hacer la regresión lineal más básica y luego esos conceptos se expanden. Así que atención, por favor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Deme un segundito, me agarró mal el timing y recién estoy abriendo el archivo. Ok. Permítame un segundito. Ya, con este ejercicio me suele gustar mucho hacer las cosas. Vamos a ver. ¿Recuerdan una de las cosas que decíamos cuando se hace un experimento? El último objetivo de un diseño de experimentos es establecer modelos predictivos, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo diseñar modelos matemáticos que me permitan identificar el valor de una variable de respuesta en función del valor de uno o varios factores de estudio. ¿Sí? De eso se encargan los modelos de regresión. Listo, entonces vamos a hablar de regresión. Hay muchas formas de hacer regresión. El concepto de regresión lo vamos a explicar, pero nosotros vamos a estudiar la más utilizada, la más común, pero no la única, que es la regresión lineal. ¿Sí? Obviamente, si creo que el nombre lo dice, no vamos a usar una ecuación de recta para hacer trabajo. Y ojo que cuando hablo de una ecuación de la recta, no solo digo y es igual a x más b. Recuerden que la recta puede trazarse en n dimensiones, ¿no? En una dimensión, digo en 2 dimensiones, trazo una recta. En 3 dimensiones, trazo un plano. En 4 dimensiones, trazo un volumen. En 5 dimensiones, trazo un tesseracto, etcétera, ¿no es cierto? Entonces vamos a usar el concepto de recta, pero aplica en n dimensiones. Ya van a ver por qué estas n dimensiones.
Mis estimados guaguas, yo les decía que el tema de regresión, ¿sí? Tiene que ver, así encima, aquí solo regresión. Vamos. La regresión tiene que ver o implica la creación de modelos matemáticos para predecir el valor de una variable de interés, que es nuestra variable de respuesta de las mismas que hemos estado hablando, utilizando para ello un conjunto de factores relacionados, que por alguna razón, cuando empezamos a hablar de regresión, ya toman un nombre específico, ya no son solo factores, sino que se llaman variables de predicción. ¿De acuerdo? Variables de predicción, entonces. De la misma manera, mis queridos guaguas, en que nosotros vimos que en ANOVA el caso más fácil es el ANOVA de un factor sin réplicas, pues en este caso vamos a ver que el caso más sencillo es la regresión lineal simple. ¿De acuerdo? El caso más sencillo que vamos a estudiar entonces es la regresión lineal simple. ¿De acuerdo? Para ello vamos a un super problemota que dice, ¿no? Que se obtuvo los siguientes datos, no se obtuvieron, ¿no? Porque los datos no se obtienen a sí mismos, ¿no es cierto? Se obtuvo los siguientes datos. Ahí están los datos, ¿no? ¿Listo? Podemos trabajar, por favor. El concepto de regresión implica obtener información de dos variables que nosotros sospechamos que están relacionadas. ¿Sí? La relación de esas variables puede, o mejor dicho, la información recabada para eso puede o no provenir de un diseño experimental. A diferencia de ANOVA, en donde yo necesito un diseño experimental para recabar los datos,
Cuando hablamos de los modelos de regresión, pues básicamente podemos o no obtener los datos de un diseño experimental. ¿Sí? Digamos aquí que un operador que estaba con un poco de tiempo y curiosidad probó diferentes concentraciones de aditivo y anotó el tiempo de secado. Si se fijan que aquí no hay otros factores, no hay réplica, ¿no es cierto? Entonces, mis estimados y estimadas guaguas, el planteamiento aquí es muy sencillo, ¿no es cierto? Quiero obtener decía yo, un modelo matemático que me permita predecir el valor del tiempo de secado en función de la concentración del aditivo. Y yo estoy muy seguro que ustedes ya han hecho algo parecido. ¿Quién me dice que han hecho parecido? ¿Mm? A ver. Jorge, hoy no te he dado la palabra, pero has levantado la mano bastante. Cuéntame. Creo que es eso, o algo así. Es broma. En primer caso hicimos un trabajo sobre el tiempo de secado a diferentes concentraciones de agua del cemento Portland. Ok. ¿Y qué hicieron? Se metieron a Excel, luego ¿qué hicieron? Lo que hicimos fue, bueno, primero investigar los datos, obviamente. De ahí lo que hicimos fue el modelo de mínimos cuadrados. ¿Cierto? De Gauss, creo que es. No. Pero bueno, usaron mínimos cuadrados. Lo que hicieron, en otras palabras, es meterse a, o al menos yo supongo que lo hicieron así, se metieron a Excel y obtuvieron esto. Observen, por favor. ¿No es cierto? Cogieron Excel, graficaron en X la concentración y en Y el tiempo, porque Y es la variable de respuesta, tiempo, y X es la concentración, variable de predicción. Graficaron la nube de puntos y al Excel le dijeron agregar línea de tendencia, ¿no es cierto? Y eso más, el Excel es tan bondadoso que dice incluir ecuación. E incluso dice incluir R cuadrado, ¿no es cierto? ¿Y se han fijado? ¿Nunca han hecho eso? A ver, levanten la mano quienes han hecho eso alguna vez. ¿No es cierto? Entonces, claro, ahorita de pronto están pensando, sí, pendejada, esto ya hemos hecho, es facilito, ¿no es cierto? Déjenme decirles que lo que hicieron, lo hicieron sin conocimiento de causa. Porque lo que hicieron es estadística. Y no se dieron cuenta. No era matemáticas, es de estadística. Y les voy a explicar por qué es de estadística. ¿No es cierto? Ustedes, repito, hicieron esto. Tienen los datos, si quieren vuelvan y repitan y van a ver que sacan la ecuación que ustedes ven aquí. Facilito, ¿no es cierto? Pero hay muchas cosas detrás de esto que hay que conversar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, y me regreso a la pizarra porque ya solo quería mostrarles el gráfico. Me regreso a la pizarra. Para entender algo. ¿Qué es lo que quiero que entiendan? Claro, ¿no es cierto? Nosotros acabamos de sacar la clásica. La clásica. ¿Cuál dice que es la ecuación de la recta? Todos sabemos, ¿no? Y es igual, y minúscula, eso más. A ver, ¿dónde estoy? Mayúscula, minúscula, minúscula, así ha sido. Y es igual. ¿Cómo le saben escribir ustedes? MX más B, A más BX. No sé cómo le escriban. Cualquiera de las formas
me da básicamente lo mismo, ¿no es cierto? Digamos que es A más BX. ¿Sí? Esa es la superecuación de la recta, ¿no es cierto? No sé si para ustedes está claro, mis queridos jóvenes, pero lo primero que hay que tener en cuenta es esto. Observen ustedes. ¿Cuántas concentraciones de aditivos tengo? 4, 6, 8, 10. A cada una su correspondiente tiempo de secado. Pregunta, ¿tengo una muestra de tamaño 10 o de tamaño 20? Empecemos por ahí. ¿Qué dice? ¿Tengo una muestra de tamaño 10 o de tamaño 20? Rapidito, hay que avanzar. ¿Mm? Por Diosito, equivóquense y continuamos con nuestra vida, pero digan algo. Vanessa. No estoy segura, pero creo que es de tamaño 20, por lo que la concentración está yendo de 2 en 2. 4,2, 4,4. Pues la verdad que no tiene nada que ver eso. Y segundo, la muestra es... A ver, ¿de qué tamaño es, Sebastián? Casi lo digo. El tamaño de la muestra es de tamaño 10 porque solamente hay un factor a 10 niveles y en el tiempo es la respuesta que tengo. Ok, es correcto. Tengo una muestra de tamaño 10, pero la muestra es bivariante. Ah, caramba. ¿Por qué? Porque en cada muestra yo recolecté información de 2 variables. ¿No es cierto? Sigue siendo una muestra de tamaño 10, pero bivariante. Excel, para calcular esa superecuación que les mostré, debió haber utilizado esta información, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Como bien Jorge me dijo, y aunque ya se adelantó, Excel utilizó el método de los mínimos cuadrados para calcular esta ecuación. En otras palabras, utilizó la información de los datos de la muestra para calcular la ordenada al origen y la pendiente, ¿sí o no? ¿Quieren que les diga algo? Si Excel utilizó la información de la muestra para calcular la ordenada al origen y la pendiente, A y B son estadísticos. Otra vez estadísticos y parámetros, sí, otra vez. A y B son estadísticos. Fíjense una cosa, muestras de tamaño 10 que me dan valor de 2 variables diferentes. 4, 4, 2, 4, 4, son muestras de una población llamada concentración de aditivo. Y el otro es otra población llamada tiempo de secado. ¿No es cierto? Por tanto, yo aquí tengo muestra de poblaciones y eso hace que si yo utilizo la información de estas muestras para calcular A y B, resulta que A y B son estadísticos. ¿Sí o no? Si ustedes ya tienen claro el concepto de estadístico, pues hemos de estar bien. Lo que quiere decir, mis queridos jóvenes, es, ¿no es cierto? Estamos diciendo que esta Y igual a X más B, que es el modelo de predicción, el modelo que lanzó Excel, ¿sí? Es un modelo predictivo para una muestra de tamaño N, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos ahí. El Y es igual a la X más B. Pero estamos diciendo claramente que como esto proviene de una muestra, A y B son estadísticos, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso en consecuencia nos está diciendo que debe haber, con atención, los parámetros equivalentes o los parámetros correspondientes, ¿no es cierto? Y estos benditos parámetros correspondientes, si seguimos las reglas que hemos estado haciendo para parámetros y estadísticos, deben ser las letras griegas respectivas, alfa y beta, ¿no es cierto? Obsérvense una cosa, ¿no? Recuerden ustedes que si yo conociese el valor de los parámetros, la estadística no existiría.
Lo que quiere decir es que este modelo determinista o el modelo de la población, como ustedes quieran, es solo un modelo ideal porque nunca voy a saber los valores de alfa y beta, de la misma manera que nunca sabré el valor de mu, el valor de sigma, etcétera, ¿sí o no? Sin embargo, aquí hay un pequeño problemita que hay que poner, hay que tomar en consideración. Si esto es determinista, completamente determinista, no existe aleatoriedad en el valor de y, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque me está dando un valor exacto de y si es que yo tengo el valor de x y conozco alfa y beta. Por tanto, mis estimados jóvenes, el concepto de regresión se basa en este pequeño detallito. Que para corregir el concepto probabilístico sobre el modelo determinista, yo tengo que sumarle el error. Debo sumar el error. Entonces, mis queridos jóvenes, lo que estamos diciendo es que el valor de la variable de respuesta viene dado por la recta poblacional de medias más el error aleatorio, ¿no? ¿Se dan cuenta que algo tiene o se parece al modelo aditivo de ANOVA? Van a encontrar que se parecen mucho las dos cosas. ¿De acuerdo? Si yo conociese la recta poblacional de medias y el valor del error aleatorio, pues tendría el valor exacto de y. Porque y no se encuentra sobre la recta exactamente. Preguntas hasta aquí, por favor. Son conceptos que hay que irlos atrapando suave, suave. ¿Sí? Les dije que hay paralelismo con ANOVA. Y el principal paralelismo es que los supuestos para usar regresión que también existen tienen que ver con este. El error aleatorio, o mejor dicho, los supuestos de la regresión lineal recaen sobre el error aleatorio. Y ellos son estos tres supuestos. Otra vez tres supuestos. Fíjense ustedes, tres supuestos. ¿Ya lo están leyendo? ¿Qué más, Darío? Denme un segundo, por favor. Síganos. ¿A qué les suenan esos supuestos? ¿Qué me dicen? ¿A qué les suenan esos supuestos? ¿A qué les recuerdan? Rapidito. Vanessa. Se parecen a los supuestos de ANOVA. Se parecen igualito, ¿no? No igualito, pero se parecen bastante, ¿no? Algunos amigos de la costa dicen, se parece igualito, ¿no es cierto? Pero fíjense ustedes que se parecen nomás. Ojo, los supuestos son al error.
Entonces aquí los errores deben ser independientes. Y una vez más, vienen de una distribución. Igual que en ANOVA el segundo sí. Los errores tienen media de 0 y varianza sigma cuadrado. Igualito que en ANOVA, ese sí. Y el tercero, tienen una distribución normal. ¿Sí? Tienen una distribución normal. Los errores, no las variables. ¿De acuerdo? Esos son los tres supuestos para hacer regresión lineal simple. Y su verificación, pues la hablaremos más adelante, en la próxima clase. Pero fíjense ustedes entonces, ¿cuál es la lógica? La lógica, y con eso cerramos el día de hoy. ¿Sí? ¿Sí tengo tiempo? Sí tengo. Es, entonces, observen esto, mis queridos jóvenes. Observen este gráfico para entender mejor. Si mal no recuerdo, este gráfico es tomado de Walpole. Walpole o Navidi, no, de Navidi. No, de Walpole, ya ni me acuerdo. Ok, observen una cosa, aunque la nomenclatura es diferente, ¿no? Quiero que entendamos bien este gráfico para irnos, para entender cómo es que funciona. Cada punto de la variable X es un punto dentro de una distribución de probabilidad. Observen ustedes, cada campana nos indica que cada punto de X proviene de una distribución normal. ¿Sí? En otras palabras, todas las X que nosotros tenemos en el eje X provienen de una población de X en cada uno de los puntos. ¿Sí? Y cada una de esas distribuciones es normal. La línea que pasa por las medias de todas estas poblaciones es la ecuación poblacional de la que estamos hablando. Si se fijan, aquí dice nu de y en X. Lo que yo estoy poniendo y es, aquí me dice es nu de y. La ecuación poblacional aquí tiene nu de y. En otras palabras, escúchenme por favor, la ecuación poblacional de la que estoy hablando pasa por las medias. Pero como yo no estoy sacando las medias, por definición no las conozco, observen con atención, ¿sí? Observen con atención. Esta distancia entre el punto y la línea, esta distancia entre el punto y la línea es el error del que estamos hablando. Ojo, los puntos en X son una X de cualquier distribución normal. Yo nunca voy a conocer el valor de nu para trazar esta recta. Este es un concepto estadístico del mismo que hemos estado hablando. Yo solo tengo las X. Y la distancia entre la X y la recta que pasa por las medias es el error. Recuerden ustedes, esta ecuación, en otras palabras, aunque aquí está escrito con esos términos, la ecuación que ustedes tienen aquí, esta ecuación es nu de y, como bien me dice, ¿no es cierto? Es igual a... Yo lo escribí alfa, perdón que lo escriba así, no tengo letras griegas en el teclado, alfa más beta X, ¿no? ¿Sí o no? Pero el valor Y es igual a nu de Y más el error, epsilon. Eso es lo que estamos diciendo. ¿De acuerdo? El valor de cada Y se obtiene usando la ecuación poblacional más el error aleatorio. Es lo que les describí acá. A eso me refería con esto que estoy señalando, subrayando ahorita. La variable de respuesta Y es igual a nu de Y, recta poblacional de medias, más error aleatorio. ¿Está claro? En el gráfico le estamos viendo que todas las Y yo las voy a obtener en función de usar la ecuación poblacional más el error aleatorio. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? No conozco la recta poblacional. La única que conozco es la recta muestral, que se conoce como recta de estimación.
La que sacó Excel. La que sacó Excel. Se conoce como recta de estimación. ¿Sí? Y de esta les hablo en la próxima clase. Antes de seguir, preguntas, por favor. La próxima clase hacemos regresión lineal simple, verificamos supuestos, usamos predicción y empezamos regresión lineal múltiple. Tenemos solo 2 clases más, ¿verdad? ¿Sí? Tal vez necesite una clase extra, conjunta con los 2 paralelos, pero voy a tratar de terminar en las 2 clases siguientes. Si no lo logro, les voy a pedir una clase extra en los paralelos. Tenemos que completar regresión lineal simple, regresión múltiple y todo lo que implica esto. Porque no es solo cuestión de sacar la ecuación y decir, listo, qué bonito, se ha sido facilito. ¿Sí? Hay que saber usar la ecuación y para eso hay que saber estadística. ¿Preguntas, guaguas? Ninguna. Recuerden para irnos que yo les pedí y les dije, al final de este curso hay que volar. Y es lo que estoy haciendo ya, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor? Buena tarde, guaguas. A ver, antes de irnos, Pamela. Sí, Inge. Bueno, o sea, ahorita que aprovechando que estoy aquí porque luego me olvido, estábamos igual hablando en sí de básicos para sacar igual ya la clase extra. Entonces, no sé si sería posible para el día de mañana a las 6 o a las 6 de la tarde o a las 8 de la noche o el viernes a las 11 de la mañana. A ver, mañana jueves. A ver, ¿con Porque quién queda? mañana tenemos estadística a las 4. Tengo una clase extra de estadística a las 4 mañana para igualar el tema del hecho de que mañana hay vacaciones, ¿no? Exacto. El otro paralelo. Tengo estadística mañana. Supuestamente, bueno, eso me comentó Luis. Ah, no, ya, es que ya me hice bolas, es con el otro paralelo, ¿verdad? Ah, claro, lo que pasa es que me lo estás pidiendo tú y a mí hice bolas. El otro paralelo, sí, tengo una clase extra con el paralelo 1 de estadística. Ahí les igualo lo que les estoy dando a ustedes. Listo. Ajá, entonces yo le hablaba de básicos ahorita. Sí, básicos. A ver, déjame recordar en que estoy con cada paralelo. El día de mañana debería tener clase con el paralelo 2 y el viernes con el paralelo 1. La cosa es, no puedo. Tiene que ser después del viernes, porque este viernes recién le igualo al paralelo 1, Pamela. Los 2 paralelos tienen que estar iguales para esa clase. Y eso, la única forma en que logro eso es después de la clase del paralelo 1, que es el viernes tarde. Ya, entonces no sé si es posible el viernes en la noche o para el martes, Inge. Viernes en la noche, déjame verificar. Y si no se puede, mañana les aviso. Y si no se puede, el martes tendría que ser a las 7 u 8 de la noche, porque tengo de 4 a 6 con algunos de ustedes mismos. Sí, justo con el 1, si no me equivoco, tiene. Ajá. Sí, ok. Entonces mañana te confirmo si es que el viernes se puede, ¿de acuerdo? Ya, aunque sea al otro paralelo, y como yo estoy hablando con los chicos también, entonces no hay problema. Por favor, Inge. No se olviden una cosa, el día viernes a las 9 de la mañana quedamos en tutoría de estadística para temas del trabajo o cualquier otro tema que quieran, ¿sí? Yo voy a tratar de dar por lo menos, siquiera una hora, si tengo tiempo, un poco más, ¿de acuerdo? Y bastante probable que tenga tiempo porque no me han pedido nada del decanato, así que no se olviden, traten de entrar. Se juegan 6 puntos. 6. Entonces, por favor, nada más, guaguas. Que tengan buena tarde. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias.